Un nuevo mensaje de Mikel Lizarralde. El podcast más íntimo y personal de uno de los mediums más reconocidos del mundo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo mensaje, vuestro mensaje de amor, de ayuda, de esperanza, de compartir, ¿por qué no? ¿Por qué no? De compartir muchas cosas. Y sobre todo me gusta compartir historias, personas, personajes, eventos, experiencias con todos vosotros. Y hoy también os he traído un viejo conocido, un invitado que nos va a deleitar con los placeres, los secretos y los misterios, entre otras cosas, de la meditación. Su nombre es Iñaki Pérez de Arrilucea Echarri. Bienvenido, buenas noches, Iñaki. Bien, buenas, Mikel. Muchas gracias por recibirme de nuevo. Hombre, tú ya eres un habitual, ya te dije que no te vamos a dejar escapar, ¿eh? Iñaki es experto en duelo, experto en mindfulness, es un gran meditador, ávido meditador. Ahora nos va a contar un poquito su historia, pero además, bueno, pues tienes ese máster de mindfulness por la Universidad de Zaragoza. Ya sabemos que otras veces ha venido aquí Iñaki como experto en duelo y hemos hablado del duelo de mascotas, del proceso del duelo, distintos aspectos del duelo, y seguirá viniendo, porque hay gran expectación y gran interés por el trabajo que haces. Pero hoy, Iñaki, me gustaría hablar de la meditación. ¿Qué te parece? Un tema Bien. interesante y también, yo qué sé, a veces desconocido, ¿no? Es un tema que hoy en día está bastante en boga, pero vamos, ya lleva años ya. Lo que pasa es que ahora está con el mucho más conocido como mindfulness, ¿no? Sí, pero vamos, el tema de la meditación en sí, eso es más viejo que, vamos, está como la humanidad. Bueno, ya sabemos que ya hace 2000, 3000 años los budistas ya practicaban lo que es la atención plena, y de ahí viene el mindfulness. Pero déjame recordar a nuestros oyentes cómo pueden contactarse con nosotros. Ahí en acercateradio.com o en acercateradio.org hay una pestañita para que puedas enviar tu comentario, lo puedes enviar ahí mismo y nos va a llegar. También a través del email de radioacércate@gmail.com, radioacércate@gmail.com, o en nuestra app, Acércate Radio, todo junto. De momento solamente en Google Store, en Play Store. De momento para Apple no lo tenemos, pero lo tendremos, ¿eh? Y os recuerdo que nos sigáis en redes sociales, Facebook y Instagram, como Acércate Radio. Esto es un nuevo mensaje que vamos pronto a desvelar muchas cositas. Iñaki, decía yo antes que tú tienes una dilatada carrera. Bueno, ¿cómo te acercas tú a la meditación? ¿Cómo empiezas? No es que uno se levante un día y diga, voy a hacerme meditador. ¿Cómo fue en tu caso? A ver, yo cuando era pequeñito había unos libros de los Rampa, entonces hablaban sobre el Tíbet, y aparte de todo esto, luego en la televisión, que era en blanco y negro, me tenía que ir a la casa del vecino de abajo, y entonces veía pues documentales en la francesa sobre los monasterios japoneses, sobre la meditación zen. Entonces siempre me atraía, aparte de luego también tai chi en los parques, todo ese mundo. Y aparte, es que añado también, ¿no? Viniendo de una familia pues con raíces filipinas, pues todavía tenía mucho más, y me atraía mucho más todo lo que fuera Asia. Y entre ellos estaba la meditación, todo el tema. Entonces, ya empecé con las artes marciales
y en un momento determinado, 16, 17 años, es cuando ya, pues nada, empecé con un maestro de meditación muy conocido a nivel de Zen, aunque Zen cristiano, que era Enomilla La Sal, y a partir de allí ya empezó ya todo el tema, Sí, se fue desplegando todo por delante, claro. todo un camino. Es que tenemos que recordar, Iñaki, que estamos hablando de los años 70 del siglo pasado, que tú has dicho una clave muy interesante en la televisión francesa, porque tú vivías en San Sebastián, ¿no? Sí, sí, Y vivía bueno, en San pues Sebastián. en España había pues solamente un canal o dos canales, ¿no? Donde la emisión estaba muy reglada, muy dirigida un poco pues por la dictadura que en aquel momento gobernaba España. Pero en San Sebastián teníais el privilegio, cosa que yo no, por donde yo vivía, de ver los canales de Francia, de la televisión pública francesa, que el contenido era mucho más moderno, más abierto, ¿no? Pues era mucho más amplio los documentales de animales, documentales pues esto, culturales, debates y todo eso. La televisión francesa era mucho más amenos que todo lo que pudiera haber aquí. Que si bien es cierto que en la segunda cadena, que ahora no me acuerdo si era VHS o no sé cómo se llamaban, pues ahí había otra clase de espacios que no en la Sí, primera. En la televisión francesa se dividía, bueno, es que era todo un mundo por descubrir, era completamente diferente a lo que se veía en España. Y claro que es ahora nos parece algo súper habitual, súper normal, pero entonces no lo era muy pionero lo que emitían en la francesa, ¿no? sí, sí, ya te digo, eso habría, en mi caso, habría la mente, y es lo que hizo. Eso te despertó curiosidad, pero ya desde la cuna, por la familia, por tu familia que viene de Filipinas, Asia, te llamó mucho la atención, ¿no? Sí, Y entraste en la meditación a través de las artes marciales. ya desde espera, que ahí sí que no lo sé, creo que son 6 7 años ya con el judo, que mi madre nos metió en el judo cuando éramos pequeñitos, y de ahí ya quería entrar en Aikido, bueno, pasé a Aikido, Karate, Kendo, toda esta serie de cosas me fueron abriendo que el mundo Mm, de la práctica de las artes marciales estaba basada en algo como es la sí, atención, el estar en el aquí y en el ahora, y eso era totalmente zen, muy ya, japonés. Y eso es lo sí. que verdaderamente me abrió las puertas. Claro, claro, claro. Y hemos hablado antes del mindfulness, ¿no? El mindfulness que Mm. es un poco, digamos, la sistematización o la academización de la meditación, pero que no es nada nuevo porque ya hace 3000 años los budistas practicaban eso, ¿no? La atención plena. ¿En qué se Sí, basa eso, Iñaki? a ver, hay que tener en cuenta que el tema de la meditación es una palabra un poco, sería mucho más la atención en sí, porque la meditación equivale a diferentes posibilidades de práctica. La atención Sí, luego plena. vamos a entrar en eso, ¿eh? Bueno, hasta donde yo sepa, podré compartir, pero por Claro. ejemplo, lo que es la práctica de la atención plena está basada mucho en el tema del budismo de Varada y es como el vehículo que dice que Sí. verdaderamente ellos son los que mantienen la tradición de Buda, ¿no? Que es, Mm, si hace más o menos 2860 o 2800 y pico años que nació Buda, por así decirlo, hay que tener en cuenta que la meditación o la práctica de la atención viene también del hinduismo, pero ya estamos hablando de ya miles de años. Entonces, ujú. el mindfulness es esa parte del budismo de Varada que se basa en esto, en la atención en el aquí y en el ahora, en monitorización en un punto o en monitorización Sí, abierta. Lo que quiere decir que o atiendo todo lo que es el presente en todas sus partes o atiendo una parte exclusiva del presente. Y esto sería atención a un solo punto, centrada. Esto, ya te digo yo que no es potestad, o sea, no es solamente del budismo, esto el hinduismo ya lo llevaba sí, sí, practicando sí. ya tiempo, antes, era bastante tiempo. Es esto en Y, realidad. claro, ¿y en qué nos ayuda? Por ejemplo, alguien que diga, yo he escuchado hablar sobre la meditación, también, por ejemplo, mis alumnos lo hacen para poder conectar más con esa intuición, pero alguien que nos está escuchando que diga, "Jo, yo no sé para qué sirve la meditación, ¿qué le dirías tú?" Pues para empezar, yo diría que sirve para que tu mundo, en vez de estar disparado como normalmente suele estar, e hiperactivado, pueda volver a estar un poco más centrado. Que te des cuenta
de verdaderamente lo que es lo real y que te des cuenta qué realidad estás creando a base de pensamientos automáticos repetidos, muchas veces inconscientes. Te da la posibilidad de empezar a poder crear tu propia realidad desde un punto de vista consciente y no dejarte llevar por una realidad creada que es inconsciente muchas veces, que suelo llamarle yo como una especie de karma mental, que no viene precisamente de ti, sino pues construcciones mentales que te han proyectado otras personas cuando tú eres pequeñito. Sí. ¿Y ahora, cómo es eso del karma mental? Explícanos un poquito. Para mí el karma mental es cuando tú verdaderamente no eres consciente de los pensamientos que están repitiéndose constantemente en tu mundo, en tu día a día, y estos pensamientos son los que van a crear tu realidad, tu manera de ver el mundo. Y esta manera de ver el mundo, esto lo que va a hacer es meterte en un bucle. Esto para mí es un karma mental. Quiere decir que estás constantemente recreando una realidad a base de pensamientos automáticos con los cuales tú muchas veces te puedes convertir en víctima de ese automatismo. En el momento que tú eres consciente, tú sales de ese bucle. Por ejemplo, o puedes mantenerte en el bucle, evidentemente. Claro. ¿Puedes poner un ejemplo de eso? Por ejemplo, el ser víctima. Soy víctima, todo el mundo está en contra mía, todo el universo no me comprende, mis familias no sé quién, todos yo, pobrecita de mí o pobrecito de mí, yo soy siempre la víctima. En el momento que tú eres consciente y estás observando dónde estás metido en ese mundo de pensamientos, tú en ese momento ya puedes salir de esa especie de victimismo e inmediatamente ya puedes empezar a crear otro mundo diferente. Poco a poco, evidentemente, de golpe por porrazo no se paras. Siempre supongo el ejemplo de un tren de alta velocidad que tú lo frenas y tiene que ir frenando poco a poco, no puedes frenarlo de golpe hasta que tiene un mogollón de vagones por detrás. Y hay un tiempo de frenada también en la meditación. Sí, claro. En la práctica de la meditación estamos hablando de personas que no vienen ya con un karma de vidas pasadas en las cuales han trabajado muchísimo, sino que en la práctica de meditación, si nosotros estamos trabajando, tardaremos, como suelo decir yo, unos meses en empezar a notar ya los efectos de la meditación. No se nota desde el primer día. Y es más, muchas personas cuando empiezan a practicar, en el momento que se dan cuenta que tienen la olla, como digo yo, a tope, llena de pensamientos, porque cuando tú te paras y te centras en la respiración, por ejemplo, o te centras en una parte de tu cuerpo o en una visualización externa, se dan cuenta de que hay pensamientos constantes. Vale, muy bien, esos pensamientos están ahí. No necesitamos que se paren, pero hay gente que piensa que lo están haciendo mal. Y esto no es así. Quiere decir que tú te centras, los pensamientos seguirán ahí y con el tiempo la mente se va calmando. Llegando a un punto en el cual llegarás a un punto que se llama, y los maestros siempre lo dicen, entrar en el silencio, que esa es la verdadera, desde mi punto de vista, la verdadera meditación. Entrar en el silencio y habitar en él, o ser en el silencio. O sea que eso no es una utopía, sí que es algo que se puede conseguir, ¿no? Bueno, yo tengo muy claro que hay muchísimas personas que han llegado ahí, hay personas que habitan en él, hay personas que son en ello. O sea, es que en realidad todos somos silencio. Todos somos silencio. El resto es, bueno, una realidad. Es que todo lo que no cambie, eso es lo que es real. Y el silencio no va a cambiar. Los sonidos, los pensamientos siempre están cambiando. Esa es la realidad. Entonces, sin habitar embargo, en lo real... Sí. No, continúa. Habitar en lo real, habitar en el silencio, eso es en realidad lo que somos nosotros. El resto es una realidad constante, cambiante, constantemente. Esto es el bucle de lo que... Sansara, vamos a así decirlo. Un bucle kármico donde estamos metidos de tal manera que creemos que esto es lo que es verdaderamente la verdad. Y la verdad, a través de la meditación, se va descubriendo que no es nada de eso, sino que es el silencio y que en realidad nosotros somos eso. Claro. Y que sí se puede conseguir, que sí se puede lograr, ¿no? Sin embargo, en este mundo de tanto estrés, de tanto ruido, porque creo, es mi opinión, Iñaki, que vivimos en una sociedad más que nunca de ruidos. Sí, a ver, ya hemos comentado alguna vez que vivimos en una sociedad hedonista, que a la sociedad hedonista, evidentemente, esta sociedad del placer, no le interesa que haya un silencio, porque el silencio no es productivo ni es consumista.
El sonido, el ruido, sí es productivo, genera insatisfacción, genera sufrimiento y estamos luchando siempre para salir de él. Todo lo que genera estos movimientos normalmente es el anhelo y el deseo. Entonces la sociedad hedonista lo que quiere es que sigas anhelando y deseando. Entonces a partir de ahí se genera un mogollón de ruidos mentales y movimientos con la ansia de querer salir de este sufrimiento, que en realidad lo que hacemos es meternos en mayor sufrimiento y así constantemente. En el momento que tú te paras y observas el silencio, todo eso cae, pero eso no es productivo, no es consumista, eso no interesa. Yo me acuerdo cuando era pequeño, que mi maestro de meditación me dijo en aquel momento: Iñaki, el ascetismo, el silencio en Occidente no da de comer. En Oriente se les mantienen a las personas que son en el silencio. Las personas aquí en Occidente en el silencio no comen. Y bueno, pues eso implica que esta sociedad necesita que tú estés consumiendo, si no, no puedes ser en ella. Lo cual no estoy diciendo nada en contra de la sociedad en el sentido este, ¿eh? Estoy hablando de que nosotros tenemos la capacidad de habitar en la sociedad, pero sin perdernos. Y en este caso, la meditación nos ayuda a ello, a poder estar y ser aquí y en el ahora. Y ahí no hay tanto consumismo, no hay tanto anhelo, no hay tanto deseo. Desaparecen estas ansias de querer tener tantas cosas, de querer poseer tantas cosas, o de cambiar de parejas, o de diferentes cosas. E incluso también, y esto es cierto, nos ayuda también a ir aceptando la vida tal y como es, no como nos gustaría que fuera. Ese que me gustaría que fuera la vida de una manera determinada es lo que produce el sufrimiento. Y en la meditación y en la aceptación, en la meditación y en la práctica, es cuando se produce la aceptación radical, que algunas veces hemos hablado de ella, ¿no? Es para esto, nos ayuda la meditación. Yo a veces veo, Iñaki, en películas, personas, bueno, en películas y también en la realidad, en ciertos países, voy a poner Estados Unidos como ejemplo, pero lo hay también en más países, ¿no? Que la gente tiene como un plan, ¿no? Que dicen, para cuando yo cumpla 25 años tengo que tener ya la carrera terminada, tengo que ser ya gerente. Cuando tenga 30 años yo tengo que tener un coche, la casa, tengo que estar casado, casada. Cuando tenga 34 ya tengo que tener hijos. Como que planean su vida, y eso es precisamente esto que hablabas tú, ¿no? Que puede crear esas expectativas que luego no se cumplen y que a su vez nos va a crear toda esa ansiedad y toda esa frustración que trae precisamente sufrimiento. Sí, eso, como tú bien has dicho, se llama crear expectativas, y si las expectativas no se cumplen, evidentemente empieza la frustración y como consecuencia el gran sufrimiento, porque entonces yo ya no soy lo que hubiera querido ser, el futuro ese no se va a vivir nunca, y entonces a partir de ahí se resquebraja todo. Cosa que es muy diferente en las posibilidades. Si tú estás viviendo en el aquí y en el ahora, lo que se te despliega para el presente son diferentes posibilidades, y es esta calma la que te va dejando habitar y ser en este presente, y las posibilidades se van desplegando y no necesitas hacer nada porque ellas llegan a ti. Para eso se necesita, mientras vivamos en un mundo egoico, una cosa que se llaman valores dentro, y una de las cosas que va a ayudarte, un valor importante, es la confianza. Entonces, para habitar en el presente hay que trabajarse la confianza como valor. Ya. Hay que confiar, se necesita confiar, porque el universo va a ir y va llevando. Hablamos de universo, podéis llamarlo también Dios, podéis llamarlo naturaleza, como queráis llamarlo. En realidad es habitar en el presente y las posibilidades se te van desplegando. Las expectativas normalmente se colocan mucho a futuro. Claro, y eso es lo que nos va a ayudar la meditación, a ver esas posibilidades y a, de alguna manera, salirnos de las expectativas, ¿no? Sí. Luego hay que entender otra cosa, que luego hay diferentes prácticas para diferentes resultados. Por ejemplo, si queremos trabajar, estamos hablando de la intuición, ¿no? Pues habrá unas diferentes prácticas. Si queremos trabajar los sueños lúcidos, habrá unas prácticas. Si queremos trabajar, hay gente que busca los siddhis, ¿no? Pues viajes astrales o diferentes cosas. Hay diferentes prácticas dentro de lo que son las meditaciones. Pero para mí la máxima meditación es el silencio. O sea, si verdaderamente queremos ser y estar y descubrirnos qué somos, en realidad lo único que va a dar la respuesta es el silencio, porque es eso en realidad.
estamos hablando a nivel, estamos dialogando mentalmente, ¿no? Porque por mucho que queramos explicarlo con la mente, nunca vamos a poder llegar a lo que verdaderamente es lo que quiero. Es Entonces, como montar en bicicleta, ¿no? Hay que ponerse encima de una para saber cómo se siente, pero no, nos estás ayudando mucho, Iñaki, ¿eh? Nos estás explicando muy bien. Vale. Y entonces, ya te digo, son grados de diferentes. Hay trabajos básicos, como es aprender a centrar la mente, en la cual al centrar la mente puedes utilizar elementos como puede ser la respiración o partes del cuerpo interno tuyo o cosas y elementos externos fuera de ti o prácticas de visualización que vas a ir desarrollando poco a poco esta capacidad de enfocar la mente. En este enfoque de la mente, luego también vas consiguiendo, según lo que estés trabajando, diferentes resultados. Eso está así. Ya. Y luego está la práctica abierta, por así decirlo, que se llama atender la vida o atenderse al sí mismo, ¿no? Atender al testigo que se va desarrollando en la práctica anterior. Y en esa atención, evidentemente, lo que vas a hacer es atender el silencio y mantenerte en ello y habitarte en ello y ser en ello al final. No ser más que eso. Y estas son las diferentes prácticas con todos sus matices y todas sus variantes. En esto se rodea. Y si alguien, por ejemplo, que muchos de nuestros oyentes, estoy seguro que están ahí en ese momento, ¿no? De que digan, bueno, yo puedo desarrollar mi intuición, yo puedo desarrollar mis dones con la intuición, o sea, con la meditación, perdón. Algo que tú has dicho me parece clave, que es el silencio, es algo que yo siempre le digo a los alumnos, que si tú no eres capaz de tener un momento de silencio en todo tu día, difícilmente vas a poder tener ese silencio interno para escuchar también a tu intuición, ¿no? Pero ¿hay alguna práctica que podrías recomendar tú o algún consejo? Desde el punto de, vamos a ver, bueno, todo esto es muy relativo y sobre todo porque aspirinas para todo el mundo no sirven. Pero vamos a decirlo de una manera. Todo lo que sea de corazón hacia abajo te va a ayudar a estar en tierra. Y todo lo que sea de corazón hacia arriba te va a ayudar a salir más hacia arriba, por así decirlo. ¿Te refieres a los chakras? Sí, a los chakras, a las partes del cuerpo o la atención donde la coloques. Vale. Tú puedes visualizar, tú puedes colocar toda la atención de visualización, evidentemente en la parte, cuando tú visualizas se te va a colocar en la parte frontal del cerebro, vas a empezar a desarrollar esa parte y evidentemente va a potenciar como tal el sexto chakra y lo que va a ocurrir es que tú vas a tener una capacidad determinada de... Pero ya el mero hecho de la atención en el corazón va a ayudarte, evidentemente, pues a trabajar, por ejemplo, el mundo de los sueños, corazón, garganta, frente, toda esta serie de cosas van a ayudar eso. Sin embargo, si tú colocas ya lo que es la zona del ombligo, la zona del bajo vientre, esto lo que va a hacer es mantenerte en tierra. Si tú a las noches te centras en las meditaciones de corazón hacia arriba, lo que vas a hacer es tener un sueño más ligero y por ende también la capacidad de entrar más fácilmente en el mundo de los sueños. Si por el contrario tú centras de ombligo hacia abajo, lo que vas a tener es mucho más cercano a tierra. Quiere decir que vas a tener un dormir mucho más profundo, por así decirlo, más centrado en la tierra. Esto es, ya te digo yo, según lo que se vaya a querer trabajar en las meditaciones. Sí. Un día te gusta hablar en profundidad sobre los sueños lúcidos, los viajes astrales y todo eso, que me parece un tema fascinante. Y tú además sabes mucho de eso. Pero sí es verdad, ¿no?, que si tú de alguna manera sueñas más ligero, rompes el ciclo del sueño, es cuando vas a recordar los sueños más, pero también vas a descansar menos. Y si descansas más y duermes más profundamente, entras más en las ondas delta, delta, pues ahí uno no recuerda los sueños tanto, aunque descansa más, ¿no? Sí, pero a ver, esto va a depender de tu estilo de meditación. Si tienes de por sí un sueño un poquito ligero, cuando tú vas a dormir te vas a meter a dormir, si la última parte de la meditación está muy centrada en la parte alta de tu cuerpo, tu sueño va a ser más ligero, mucho más ligero. Entonces, bueno, si esas prácticas las quieres hacer, pues sería más interesante hacerlas por la mañana. Ahora, si quieres entrar ligero al mundo del sueño, porque lo que te interesa es trabajar de una manera determinada, lo que vas a hacer es trabajar conscientemente esa parte.
Y cuanto más arriba esté, más vas a estar en ese mundo intermedio de una manera más consciente. A ver, esto lo he ido descubriendo no porque he querido yo trabajarlo. Esto me ha ido ocurriendo y ha ido ocurriendo en la medida que yo iba practicando con diferentes técnicas que no era consciente de lo que estaba ocurriendo hasta que luego han ido dando resultados determinados. Pero no es lo que yo buscaba, porque yo nunca he buscado estas cosas. Han ido ocurriendo. Claro, hay que decir que llevas más de 40 años de práctica, entonces eso se tiene que notar, ¿no? Y uno le pueden explicar cosas, las puede estudiar, las puede leer, y uno puede tener miles de certificaciones, pero es solo la práctica lo que te va a dar esa clave personal. Sí, no hay otra cosa. Para mí la verdaderamente sabiduría viene con la experiencia. Lo otro son conocimientos que vienen simplemente con el leer. No, estamos hablando de verdaderamente que lo que es cierto y lo que es real evidentemente viene como consecuencia de una práctica y una experiencia. La maestría viene por la práctica en sí y por el dejarse fluir en este terreno. Y lo otro es simplemente somos grandes profesores y podemos transmitir, pero la maestría viene ya de otra manera. Entonces, en la meditación, simplemente la única manera de entenderla y de conocerla es practicándola, no hay otra. La meditación no sirve para escaparse de nada, eso ya lo informo, porque personas que a lo mejor quieren salir y escaparse de algo, y lo que va a hacer la meditación es colocarte en este mundo. Te va a hacer entrar también en tu propia sombra. Cuidado que cuando hablamos de meditación ya profunda, vas a tener que atravesar tu espacio de sombras sí o sí. Es importante saber eso también. Claro, hay personas, Iñaki, que pueden pensar, primero, ¿cómo empiezo? ¿Cuántos minutos al día? ¿Cuál sería tu recomendación? Y luego también hay personas que pueden pensar que con la meditación ellos pueden crear, ¿no? Con afirmaciones positivas, con enfocar la mente, que pueden crear su realidad, ¿no? ¿Eso cómo funciona? Vamos a empezar por las pautas de cuando alguien quiere empezar a meditar. A ver, si tenéis cerca de donde habitáis personas que puedan ser unos maestras o maestros en el terreno, sería interesante pues hacerlo siempre con personas que os guíen al menos en la primera parte y luego más adelante quizás también, pero bueno, al principio sobre todo. Si no hay eso, sencillamente aprender a centrar la mente en algo en concreto, como por ejemplo puede ser la respiración. Podéis centrar la atención en la zona de la nariz, en la zona del pecho, en la zona del ombligo. Y es simplemente seguirla, en sentir cómo entra el aire y cómo sale. Y no pretender cambiar. No estamos hablando de ejercicios de respiración, estamos hablando de ejercicios de atención a la respiración, con lo cual la respiración es fluida y relajada, que haga lo que ella quiera. Y lo único que hacemos es atenderla. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que nos daremos cuenta que cuando estamos centrados en la respiración, evidentemente se nos va la atención a muchas cosas. Vale, muy bien, porque hay muchísimos pensamientos. El mundo de la mente es un mundo muy amplio. Vale, pues entonces cuando me doy cuenta que me he perdido, vuelvo otra vez al atender la respiración. Así, por ejemplo, la primera temporada, la primera semana o las 2 semanas, 5 minutos, no se pide más. 5 minutos al día es suficiente. Por ahora sí. Puesto que lo que necesitamos es ir cogiendo algo al cual no le cojamos asco, no nos dé pereza, no tenga que ser una obligación, sino que verdaderamente sea algo lo cual yo quiera. Y mi niño interior no se tiene que sentir obligado a hacer determinadas cosas, sino que tiene que entrar de una manera con el adulto amoroso, a hacer una práctica que es saludable y buena para él. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por poquitas cosas. Por poquito tiempo, perdón. Y entonces cuando ya haya habido pues 2 semanas, 3 semanas, ya paso a 7 minutos, 10 minutos, y así puedo ir ampliando hasta que llega un momento que puedo estar 45, 50 o 1 hora, o sencillamente me quedo anclado en 20 minutos y todos los días practico 20 minutos. ¿Que puedo y quiero más? Al cabo de un tiempo lo subo a 40 y me mantengo ahí. Y la práctica va a ir dando cada vez más sensación de fluir en ella. Llegará un momento en que tú te sientas y da la sensación que ha volado el tiempo. ¿Por qué? Porque es un atender en el aquí y en el ahora, y el tiempo en el aquí y en el ahora da la sensación de que fluye. Sí, eso pasa cuando meditas, que de repente no sabes cuánto tiempo ha pasado, piensas que has estado 2 minutos y ha pasado 1 hora. Sí, pero para eso es interesante que cada uno coloque un temporizador y así no está atento a cuánto tiempo lleva,
Es importante también eso. Entonces, colocáis un temporizador y ahí os dejáis. Pero bueno, al principio, y esto es importante, se hacen pocos minutos y con el tiempo y poco a poco se va ampliando. Esto es en cuanto a esto. ¿Y cómo se hace? Perdona, ¿sentado o me puedo tumbar o cuál es la postura adecuada? A ver, esto va a depender de cada persona, pero la meditación la podéis practicar sentado, en el cojín en el suelo, sentado en una silla. Si yo tengo algún problema, lo puedo hacer tumbado, solamente que necesito entender que muchas veces el cuerpo identifica el estar tumbado como el querer dormir. Entonces, claro. Entonces, cuando le pongo al cuerpo en una posición diferente al dormir, bueno, pues establezco una dinámica diferente al estar tumbado. En este caso, esto es el momento de la meditación. Y luego hay que entender que la meditación no busca que solamente sea un momento, sino que llegue un tiempo en el cual la meditación se establezca diario, durante todo el día. Quiere decir que yo durante todo el día voy a estar en atención, no en la respiración, porque no es, ya ver, es que esta es la siguiente parte, no es atender todo el rato la respiración, va a llegar un momento en que tendré una atención a todo el aquí y el ahora, es decir, que atiendo todo lo que va ocurriendo a mi alrededor. Y no me pierdo, porque voy desarrollando cada vez que tengo más práctica en la respiración o en un punto como puede ser el ombligo, voy desarrollando lo que se llama la parte observadora y sobre todo la parte de ser testigo de lo que ocurre. Esa parte que es consciente. Esto es lo que es importante en la meditación, desarrollar la parte de consciencia y entonces puedo verdaderamente ver la vida tal cual es. Uh-huh. Y qué fuerte esto que dices, que cuando puedes ver la vida tal cual es, hay que atravesar a veces tus propios miedos, tus propios fantasmas, ¿no? Sí. Eso me va a ocurrir en la meditación. ¿En qué sentido? Sí. Puede ser emociones bloqueadas o sucesos traumáticos que he aprendido a apartar. A ver, cuando estamos hablando de nuestra propia sombra, estamos hablando de que puede haber emociones, que puede haber duelos no llevados, duelos no vividos, e incluso podemos estar hablando de que hay traumas pequeños o grandes. Entonces, cuando estas cosas ocurren en meditación, si ocurren, pues bueno, pido ayuda si tengo la posibilidad de hacerlo, y si no, bueno, pues cuando yo estoy meditando y hay demasiado fuerza, por así decirlo, de emocional, abro los ojos, miro a un lado, miro a otro y luego vuelvo sin ningún problema, porque no consiste en torturarse en la meditación, consiste simplemente en aprender a convivir y a estar en el aquí, en el ahora y aceptar, que es lo que hablamos la otra vez, aceptación radical, aceptar lo que va ocurriendo en el momento presente y dejarse llevar y fluir en él. Que luego, como bien has comentado antes, quiero añadir afirmaciones positivas y toda esta serie de cosas. Dentro de la práctica en sí, cuando estoy en el silencio, puedo, porque esto en el budismo también es muy importante, que se llama la bondad amorosa, la compasión, puedo añadir luego frases determinadas que encima tienen un gran significado y un gran poder a nivel del corazón. Entonces, por ejemplo, que sea una persona más feliz, que esté más tranquila, que pueda vivir en paz, que los problemas desaparezcan. Son frases que van a ir desarrollando dentro de mí un mayor cariño, un mayor deseo de bienestar y de salud hacia mí o hacia los demás, porque también puedo hacerlo hacia los demás, ¿eh? Y luego sería ya el trabajo de la compasión. Estamos hablando Perdona que te corte, porque en este mundo hedonista, materialista en el que vivimos, ahí podemos caer en la tentación de pensar, vale, hago estas afirmaciones y con estas afirmaciones yo puedo controlar mi vida y hacer que el universo me entregue lo que yo quiera, ¿no? Y pensar que a través de la meditación o a través de esas prácticas uno puede recibir lo que desee, ¿no? Eso es un poco peligroso. A ver, ¿sabes lo que pasa? Tenemos la idea de que nosotros somos entes separados del universo en sí y no nos damos cuenta de que nosotros somos el universo en sí. Entonces hay personas que cuando piensan que son el universo en sí, imaginan y creen que a base de repetir frases y no aceptar determinadas cosas, van a conseguir que las cosas cambien. Y muchas veces lo que necesito es primero aceptar la mochila que yo llevo, trabajarla y luego entonces las cosas se crearán de manera diferente. O sea, no puedo
En una tierra que no está abonada, que crezcan las cosas. Seguirán creciendo las cosas anteriores. Entonces necesito trabajar las cosas anteriores para permitir que las cosas nuevas vayan brotando. Y la meditación que te puede hacer es ser consciente de las cosas anteriores, limpiarlas, por así decirlas, y plantar las nuevas semillas. Si no, por muchas afirmaciones positivas que tú coloques, negando las vivencias pasadas, por así decirlo, para taparlas, no vas a conseguir el cambio. El cambio es con un amor, con un cuidado exquisito, es ir sacando las hierbas que tú no quieres tener para poder plantar las nuevas. Y entonces las afirmaciones positivas no es que vayan a dar un fruto en un futuro, sino que ya brotan en el presente. Si no, es plantar sobre terreno no preparado. Y entonces la Claro, semilla no brota. claro, es que el universo puede tener un terreno para ti, que tú estés intentando plantar un árbol, pero el universo te da rocas o el universo te da fresas, ¿no? Y ahí me parece a mí que está lo peligroso, el pensar que sí, es verdad que somos co-creadores de nuestra realidad, pero el pensar que con esto nosotros podemos manejar, ¿no? Como a veces hemos visto como en El Secreto y en otros sitios, manejar el universo por donde nosotros queremos ir, ¿no? Que no funciona así, Iñaki, ¿o sí? A ver, tú has empleado una palabra que se llama co-creación, quiere decir que no eres creador, que tú co-creas también, quiere decir que hay una parte de Eso. ti que puede crear, pero el universo, y estamos hablando de universo para ponerle un nombre más neutro, ¿no? Pero puedes ponerle la palabra Dios si quieres. Dios, el universo, lo que tiene es un plan diferente a lo mejor para ti. Y tú por mucho que quieras crear esa otra parte mentalmente, pues bueno, tendrás que aceptar que a lo mejor esas partes que tú quieres crear no están preparadas para ti, sino que son otras. Y eso es la aceptación. Si no, bueno, nos llegamos a un mundo de frustración. El Secreto ha hecho cosas positivas, pero muchas veces muy negativas en muchas Claro, personas, puesto que ha llegado a una gran frustración, porque a base de repetir afirmaciones no han conseguido cambiar su vida. Ya que el cambio no claro. viene por hacer afirmaciones positivas. El cambio viene por aceptar cosas que hay en la parte de atrás. Porque hay muchísimos duelos, muchísimas frustraciones, muchísimos dolores, muchísimas heridas que no son trabajadas. Y lo único que hago con las afirmaciones positivas es negar ese dolor, evitar poder integrarlo, y entonces esto no va a brotar. Porque Claro, no está el terreno preparado para ello. Y el universo lo que te va a colocar delante otra vez va a ser otra vez el trabajo que necesitas realizar. La meditación, las afirmaciones positivas no son para negar nada, son para cambiar cosas, pero no negando lo anterior. Necesitamos integrar lo anterior, claro, trabajar lo anterior para poder crear las cosas nuevas. Y no claro. utilizar la negación como la base del crecimiento. Nunca. No Claro, y funciona. además cuando tú haces una afirmación, no es solo a nivel mental, sino que es la emoción que la acompaña. El tú creer en esa emoción, el tú sentirla, el tú experimentarla, el tú vivirla en primera persona, en ti, lo que va a producir ese cambio, más que la afirmación en sí, ¿no? Bueno, porque estamos hablando de que, bueno, pero estamos ya entrando, vamos a ver, cuando estamos hablando de lo que es la afirmación y solamente es a nivel cognitivo, esto va a crear una realidad mental. Es como si te colocaras una película delante tuyo, la estás viendo y ya está, esto no funciona. Ya. Sin embargo, la sensación va a hacer que esa película en sí la vayas, por así decirlo, haciéndole que vaya cogiendo cuerpo, la vas materializando, esa parte. Pero todo esto a base, pero sí, vamos a ver, por mucha afirmación que tú hagas, repetir, por mucha sensación que tú coloques, sentir. Si el terreno no está libre, va a crearse con muy poco espacio lo que tú acabas de colocar. Necesitas trabajar lo que está también debajo, limpiarme la tierra un poco, porque es que si no, no hay hueco, no hay espacio. Por eso muchas personas a base de repetir afirmaciones están frustradas porque no lo consiguen. Hay un trabajo personal de trabajo de la sombra. Quiere decir que hay que aceptar una serie de cosas. Hay un pasado, hay una serie de cosas que se necesitan trabajar para que el terreno, una vez que esté ya preparado, brote todo de una manera más fluida. Y entonces estas afirmaciones son rápidas, si no, no da resultado. No da resultado. Ya, no por creer en algo y repetirlo un montón de veces significa que eso se va a dar. Bueno, el marco referencial. Sí.
Es que eso nos lleva a la meditación y a pensar que si yo lo digo en esta frecuencia, en esta onda cerebral, o en estas 2 horas o estas 7 horas de meditación, lo voy a conseguir. Es como que eso me hace de alguna manera más santo, ¿no? Y me acerca a Dios, pero sin embargo, como dices tú, si no hay ese trabajo personal, no vale. A ver, cuando estamos hablando de acercarnos a Dios, aquí, cuando estamos hablando de la meditación profunda, no hay nada que conseguir, ya está todo hecho. O sea, cuando estamos hablando de que verdaderamente queremos, estamos hablando ya de una espiritualidad en la cual no hay nada que conseguir porque ya verdaderamente soy, no hay lugar a ganar nada, puesto que lo único que vamos a conseguir es que el ego se vaya diluyendo, hay una deconstrucción del ego y entonces hay una fusión como en lo que verdaderamente somos. No sé si me estoy liando con las Sí, frases. sí, no. Cuando estamos hablando de conseguir cosas, estamos hablando de que yo, ego, quiero conseguir cosas. Cuando estamos hablando de hacer una unión con el universo, quiere decir que el ego, yo, me voy disolviendo con lo cual soy. Cuando hablo de conseguir, repito de nuevo, soy yo, Iñaki, que quiero conseguir algo, con lo cual me separo de lo que es el universo y lo que quiero conseguir son determinadas o facultades, siddhis o determinadas posesiones. Bueno, pues tengo que ser muy consciente qué clase de práctica quiero realizar. Si es para cambiar o para conseguir. Si es para cambiar, tengo que estar abierto a la disolución. Si es para conseguir, está muy claro que es mi ego el que quiere conseguir cosas. E incluso las facultades que la meditación vaya dándome, también las consigo yo. Yo. Y el ego cada vez es más y más grande. Sin embargo, en la práctica del silencio y en la práctica de la unicidad, por así decirlo, el ego cada vez va siendo más pequeñito y no necesita conseguir nada, porque ya es y tiene todo lo que necesita. Y eso es el auténtico fluir. No sé si he liado un poco el terreno ahora, Miquel. No, es muy interesante todo. Quizás nos estamos desviando un poquito del tema de la meditación, pero es muy interesante, ¿no? Yo te iba a preguntar, Iñaki, si has visto la película El Secreto, si has visto la película Usted puede sanar su vida. Sí, he visto las dos. Tenemos el libro El Secreto y luego la película que salió, ¿no? El Secreto. Sí. ¿Y tú qué sabes también? What the ¿Y tú qué sabes? Sí, eso es. ¿Y tú qué sabes? Tenemos el libro Tú puedes sanar tu vida, de Louise Hay, que luego también salió la película Usted puede sanar su vida. No sé qué opinas tú del... El libro me gustó más, El Secreto, que la película, a mí personalmente. La película del Secreto a mí no me gustó por eso que hablábamos antes, porque todo el rato habla de un punto de vista materialista, de puedo conseguir esta casa, puedo conseguir este coche, puedo conseguir esta mujer, este hombre, muy enfocado como en la materia y en la inmediatez de porque yo lo valgo, porque yo lo creo, porque yo lo digo, va a ser así. Sin embargo, eso que has dicho, ¿y tú qué sabes? Y especialmente... Usted puede sanar su vida o tú puedes sanar tu vida, no sé cuál es. Una es el libro y la otra es la película. La película de Louise Hay, esa me encantó porque yo creo que se acerca más a la realidad. A ver, es muy diferente Louise Hay que... Mi opinión. Sí, no, también desde la mía te diré que es diferente Louise Hay que El Secreto. Para mí son dos vibraciones diferentes. Pero aparte de todo eso, hay una cosa que yo siempre he aprendido, ¿no? Que cuando estás en un colegio, por así decirlo, en un instituto, hay diferentes clases. Entonces, en cada clase no es ni mejor ni peor. Hay personas que se dedican a una cosa, hay personas que se dedican a otra, y hay personas que se dedican a otra, y todas están en la misma escuela. Cada una luego irá avanzando en determinados momentos. Y hay personas que buscan algo en concreto, bueno, pues esa es la realidad que tienen. Y hay personas que tienen otra realidad y están buscando otras cosas diferentes. Y hay personas que en vez de buscar se permiten encontrar y están en otra clase. Y hay otras personas que sencillamente se permiten fluir y están en otra clase. Entonces, cada uno de ellos, sin atreverme a criticar a ninguno de ellos, puedo decir que, bueno, por ejemplo, a mí El Secreto no me vale para nada, pero para otras personas sí. Entonces, bueno, pues están en una clase determinada y ahí lo trabajan. Louise Hay, sobre todo, porque soy Hay teacher, vamos, en lo que ha sido mi práctica también en mi vida, puedo decir que me ha valido y estoy muy contento de haber conocido toda esta serie de trabajos.
Pero bueno, también me doy cuenta que está en una clase determinada. Y luego te vas dando cuenta que cada cosa tiene su valor. Y en esta sociedad, pues bueno, según lo que quieras, es lo que vas a encontrar. Y a veces, pues bueno, es que ya te digo, no puedo decir, son diferentes clases de trabajo. También es verdad, Iñaki, que en distintos momentos de la vida te llama la atención y te sirve un trabajo que otro no. Sí, a mí hay veces que pienso que es como jugar o tomarte las cosas en serio. Y tomarte las cosas en serio no niega el juego, es muy divertido, pero es como que dejas juegos ya que cuando no aportan muchas cosas, sino que verdaderamente lo importante es otra cosa. Y entonces trabajas otras cosas. Va a depender de lo que cada uno y en el nivel que cada uno quiera colocarse. Vamos a colocarlo a nivel de fútbol. Depende de la liga en la cual se quiera colocar. Ya está. Y si es la liga básica, pues estarás jugando de una cosa. Y si es una liga completamente diferente, y cuando ya juegues en la liga de los grandes campeones, pues evidentemente no te puedes dedicar a eso, a determinados juegos. Bueno, es lo que hago. Pero bueno, no niego que haya personas que, bueno, les puede venir de determinada manera bien esa práctica, pues bueno, pues que sigan en esa práctica. Pero siempre tienes que estar dispuesto a estar abierto a que haya frustraciones, puesto que en el terreno del conseguir, tienes que estar dispuesto a que no consigas. Bueno, estamos hablando sobre meditación, la práctica de la meditación, la co-creación, en cómo nos ayuda la meditación también relacionada con la intuición, con Iñaki Pérez de Arlucea Echarri, experto en mindfulness, meditación, duelo, entre otras cosas. Iñaki, ya hemos tocado bastantes palos, pero quizás no hemos tocado una de las más interesantes para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, que es el de la terapia, el mindfulness en terapia. ¿Cómo ayuda? ¿Cómo podemos utilizarlo? ¿Hablamos a nivel de terapia tercera generación en cuanto al paciente o al cliente o en cuanto al terapeuta en sí? Bueno, las dos cosas, pero yo me interesaba más, ¿no? Cómo a alguien le puede ayudar, porque ya en psicología vemos que ya se utiliza, ¿no? El mindfulness, como tú lo has dicho, terapia de tercera generación. Quería saber un poco tu punto de vista al respecto. A ver, desde el punto de vista es muy positivo el trabajo de mindfulness, de la meditación, de la atención plena, sobre todo en temas de depresión, en temas de trastorno obsesivo compulsivo, en temas de hiperactividad mental. Vamos, en temas en los cuales si aprendes a centrarte, vas a poder darte cuenta de en qué dinámica estás metido y entonces poder, por así decirlo, con la ayuda del terapeuta o la persona que te está guiando, poder cambiar esa dinámica. Y todo se desarrolla o todo se consigue a través de desarrollar esta parte que se llama la parte observadora, la parte que es consciente. A partir de ahí te das cuenta en qué bucles nos metemos, lo que he dicho yo antes, el karma mental, en qué qué clase de pensamientos tenemos y a partir de ahí poder trabajar y modular todo eso. Eso nos va a ayudar muchísimo y para mí es básico, puesto que si se trabajara todo eso, habría menos pastillas por ahí circulando. Y eso sí que es importante. Sí, desde luego desde aquí quiero romper una lanza en favor del mindfulness, de la meditación. Está muy bien la medicación, está muy bien las pastillas, a menudo es necesario, pero vamos a probar otras cosas sin negar la existencia de la ciencia y obviamente cuando el médico te prescribe algo hay que hacer caso a lo que te manda el médico. Pero a veces, no sé, a mí me parece que tomamos pastillas demasiado fácilmente. Tengo ansiedad y tú ves, ¿no? Pues que si hiciera deporte, si hiciera meditación, si trabajara en mindfulness le ayudaría mucho. Y toman Lexatin, toman un ansiolítico, ¿no? Y pensamos en la salida fácil. Y luego viajo yo, por ejemplo, mucho a Estados Unidos y Canadá y veo esas farmacias de 3 plantas, de 200 metros cuadrados cada una, que tienes un libre mercado de pastillas que cualquiera puede comprar. Sí, con receta tienes mayores dosis, pero sin receta también muchas cosas. Y quizá
no sé, nos aleja un poco de saber, de descubrir, de conocer la potencialidad Ya. que uno tiene con la práctica interna, ¿no? Y no buscar la salida fácil. Yo me A ver, asusto pero con algunas esto, cosas. a ver, pero es que tanto el mindfulness como la meditación lo que van a hacer es hacerte responsable. Hacerme responsable de lo que es la vida. Entonces, si yo voy a un médico o a un terapeuta en el cual pongo sobre el médico, sobre el terapeuta, la posibilidad de cambiar mi vida, me estoy equivocando. El médico y el terapeuta lo que va a hacer es la posibilidad de que yo sea responsable del cambio de mi vida. En vez de dejarme llevar por una dinámica, soy capaz de observar la Ya, dinámica y ya. cambiarla. Si yo tomo las pastillas, cuando puedo hacer otra serie de cosas, quiere decir que la responsabilidad del cambio se la estoy dando a la pastilla, no a mí. Soy víctima de lo que está ocurriendo. Que no quiere decir que no haya víctima, ¿eh? No digo yo eso. Pero si hay una posibilidad de que yo me responsabilice de algo, en ese momento que yo me responsabilizo, no necesito que haya una química que me esté anulando determinadas cosas, sino que yo voy haciendo los cambios paulatinos y la medicación la voy quitando. Pero todo esto tiene que estar en mano tanto del médico como del terapeuta que está en esta. Claro. Tú como psicólogo ya sabes perfectamente que la medicación es, como tú lo has dicho, es necesaria en algunos momentos, pero luego también la medicación se va quitando, se va paulatinamente a medida de que el paciente, la persona que está a tu cargo, va teniendo esa posibilidad, ese Claro. poder, ese Es, empoderamiento. es que la meditación nos puede hacer mucho más felices y a veces puede parecer mucho más fácil el tomarse un Lexatin, ¿no? Porque tengo ansiedad, como hemos visto ahora con todo esto que ha ocurrido con la pandemia. Pero ¿por qué tienes ansiedad? ¿Qué te produce ansiedad? Quizás sería más interesante trabajarse uno eso y aplicar el mindfulness en ese área de tu vida y quizás o necesitarías menos Lexatin o no lo necesitarías o lo podrías quitar mucho, mucho antes, ¿no? Es que no Pero eso es parte sabemos de la el poder sombra. que tiene. Eso es parte de ¿Cómo? la sombra. Eso es parte de la sombra, lo que hemos Ah, hablado antes. Entonces, sí, sí, claro, trabajar la sombra implica, esta parte de sombra implica que a través de un espejo, como puede ser otra persona externa, pueda observar lo que está ocurriendo y gracias a eso empezar a trabajarlo paulatinamente. O puedo dejar la sombra tapada y tomar una determinada química de tal manera que esa sombra no se mueva, pero en cualquier momento puede volver a resurgir si yo no lo trabajo. Esto es como hemos comentado alguna vez en la canción de los girasoles de Rosalía. Todo aquello que no atiendo ya. vuelve a resurgir. Entonces, la medicación lo que va a hacer es tapar esto que no estoy trabajándolo. Y cuando verdaderamente deje de tomar la medicación, volverá a resurgir. Entonces, a ver, la práctica del mindfulness no quiere decir que sea una panacea para todo el mundo, ni mucho menos. Hay personas que no, pero hay personas que sí. Y las personas que sí, pues es interesante porque es una herramienta poderosísima para poder cambiar tu vida y poder seguir hacia adelante de una manera con un bienestar y con una salud determinada. O sea, yo puedo decir que apoyo que las personas lo practiquen. No estoy hablando de que se conviertan en grandes meditadores, sino en personas con una vida saludable y una poder aprender a vivir y estar en el presente con una aceptación que les permita seguir hacia adelante y salir del terreno de la víctima, que eso es importante. Ya. Sí, y que parece que a veces estos medios de comunicación de esta sociedad en la que estamos ahora quieren enfocarse ahí, en que seamos la víctima, ¿no? En que no tienes poder, en que no tienes capacidad, en que dependes de mí, en que tienes que hacer lo que yo te diga, lo que yo te mande, en que tienes que seguir las ondas, las modas, ¿no? Bueno, pero vamos a decirlo así, Va muy bien. este sistema lo que quiere, y hemos hablado alguna vez, es que haya una emoción básica que esté pululando constantemente y gracias a esa emoción básica, que ya es el miedo, y evidentemente tú delegues el poder en mí, que yo te voy a poder guiar y te voy a salvar. Esto normalmente es lo que va a Ya, ocurrir siempre. Lo que ocurre es ya, que cuando ya, tú ya. verdaderamente estás trabajando de una manera profunda el miedo, se va diluyendo y ya no dejas ni delegas el poder en nadie, sino que sencillamente tú te vas empoderando hasta que llega un momento en que el miedo como tal, a través que incluso cuando ya el ego incluso ha bajado su poder, se diluye y ya entonces Sí, no te manipulan, vamos, por así decirlo. claro. Eres consciente de dónde estás, eres consciente de cómo te mueves, pero también eres consciente que a lo mejor ni te interesa ni quieres cambiar nada hacia afuera, sino lo que haces es cambiar desde dentro y la cosa es mucho más profunda.
Así es, Iñaki. Nos queda poco tiempo, pero quisiera apuntar algo que has dicho antes tú, el mindfulness para el terapeuta. Pues te hace mantenerte en un espacio de silencio y de tener la capacidad de hacer una escucha activa a la persona que tienes delante. Esto es lo que te va a dar la atención. Es una parte observadora que se desarrolla además con una profundidad exquisita, con una compasión y con una bondad muy amorosa ante la persona que tienes delante. Para mí es la base. Bueno, y Es que que el terapeuta necesita también una supervisión de otro terapeuta para que le ayude con sus casos, para que le ayude con sus bloqueos, con sus problemas, para saber encauzar temas. Pues sí, porque ya lo he dicho alguna vez también, que nosotros no somos omnipotentes. Nosotros tenemos Ya. un corazoncito y que vivimos en un cuerpo humano y vivimos en una fase egoica y desde esa fase egoica también necesitamos que nuestro ego también sea acogido y escuchado. Y muchas veces pues no podemos estar acogiendo y escuchando todo sin que nadie nos acoja y nos escuche también a su Claro. vez. Y es lo que es importante. Hay una historia que se cuenta tanto a nivel persa, a nivel chino, a nivel de muchos sitios, ¿no? Que es, esto no sé cuánto tiempo nos queda. En 4 minutillos. Uy, Sí. pues no sé si me va tiempo. Era Cuenta la un, historia, cuéntala. era un aldeano, lo voy a contar a nivel de China, era un aldeano, que esto es una historia bastante conocida. Un aldeano que tenía un hijo, y tenía unos terrenitos y tenía un caballo, que era la riqueza del aldeano, ¿no? Entonces un día pues está así trabajando y todo, coge el caballo y se le escapa. Entonces vienen todos los del pueblo y le dicen, jo, qué pena, ¿no? Qué pena que te has quedado sin caballo, qué pena, qué desafortunado eres. Y entonces el aldeano les mira y les dice, puede ser, puede ser. Entonces se van los del pueblo y al cabo de unos días aparece el caballo con un montón de yeguas. Entonces vienen todos los del pueblo corriendo y le dicen, ¡jo, qué afortunado eres! ¡Qué suerte tienes! ¡Vaya pasada! ¡Qué impresionante! ¡Jo, qué suerte! Y entonces el hombre les mira y le dice, puede ser, quién sabe. Y entonces al cabo de unos días el chaval que estaba montando a caballo para domar las yeguas se cae y se rompe la pierna de un destrozo, pero de cuidado. De tal manera que el pobre chaval se tiene que quedar en la cama. Entonces se enteran todos los del pueblo y vuelven otra vez todos los del pueblo, donde este hombre le dicen, ¡jo, qué desafortunado, qué mala suerte tienes! Pero qué mala suerte, tu único hijo y encima fíjate cómo tiene la pierna, ahora va a tardar meses en poder rehabilitarse. ¡Buah! Entonces el hombre les mira y les dice, buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe? Entonces se van los del pueblo y dicen, pero este hombre no está muy bien, fíjate qué desgracia tiene. Y al cabo de un tiempo, de repente vienen todos, porque el reino donde ellos vivían, pues entra en guerra y necesitan pues hacer una leva para conseguir a todos los chavales que estaban en edad de combatir y van a conseguir pues a todos los chicos jóvenes. Entonces se llevan a todos los chicos del pueblo, menos al hijo del aldeano, porque como tenía la pierna como la tenía, pues es al único que no se llevan. Y entonces inmediatamente vienen todos los aldeanos del pueblo y le dicen otra vez, ¡joder, qué buena suerte has tenido! Fíjate tú que es lo que has ganado, ¿no? Que a nuestros hijos se los han llevado y el tuyo no sé qué. Entonces el aldeano les mira y le dice, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Quiere decir que la atención plena, la meditación nos va a hacer que verdaderamente vivamos la vida tal cual es, no como quisiéramos que fuera. En la vida, la atención plena nos va a ayudar a mantener una aceptación de las cosas que van ocurriendo. No querer cambiarlas por un beneficio determinado, sino sencillamente que vayan cambiando según nos van beneficiando, pero porque van ocurriendo las cosas. Y nosotros ir aceptándonos y fluir en ello. Eso es lo que nos va a ayudar la meditación y la atención plena. O al menos es ahí donde yo la enfoco. Buena suerte, mala suerte. ¿Quién sabe? Eso es cambiar la vida. Qué bueno, qué historia más bonita y qué enfoque más interesante nos da para la vida, que nos deja pensando también que ya viene Miguel Ángel Pertierra con las ruedas del misterio, que nos tenemos que ir. Pero Iñaki, primero gracias por estar aquí, gracias por todo lo compartido, es una maravilla escucharte. Esta es Gracias tu a ti. casa, ¿eh? Cuando quieras. Bueno, cuando quieras, me quieras que hablemos de algún tema que, bueno, te pueda ayudar, pues sí, estoy muy contento de estar aquí.
Gracias, gracias. Y si alguien te quiere encontrar a nivel particular, ¿cómo lo puede hacer? Pues mira, a través de la web isarpe.org y si no, Inaki y Duelo Mindfulness. ¿Cómo es? Espera. Inaki, Duelo y Mindfulness en Instagram. Inaki Duelo y Mindfulness con cada kilo en Instagram. Y la web de Instituto Isarpe, isarpeconz.org. Ahí está. Encantado de que estés aquí, Iñaki. Gracias a todos por haber estado ahí un miércoles más. Y recordar, vive tu sueño, no sueñes tu vida. Muchas gracias. Y nada, os veo enseguida en el siguiente, un nuevo mensaje, con otra cosa nueva, con un nuevo mensaje para vosotros, para contároslo. Hasta pronto. Gracias por escuchar un nuevo mensaje. Vive tu sueño. No sueñes tu vida.